José Guadalupe Posada fue un gran caricaturista, costumbrista, de una tendencia crítica, folclórica, sociopolítica, y fue conocido realmente por sus ilustraciones que aparecían en periódicos y panfletos de su época. Estas eran ilustraciones de calacas o calaveras, entre ellas la Catrina. Después de aprender a leer y escribir con su hermano José Cirilo, ingresó a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes. Desde niño tendría un gran talento. Sus obras se publicaron en el periódico de la oposición y posteriormente viaja a la Ciudad de México, en donde comienza a trabajar de ayudante de un impresor en el periódico La Patria Ilustrada. Ahí comienza a trabajar con un editor con el que marcaría la historia de México. Diego Rivera, en su libro sobre Posada, comenta que una de las armas y de las balas más importantes de la revolución prerevolucionaria fue esta unión entre Antonio Venegas Arroyo y José Guadalupe Posada. Esa arma que se llama pincel, lápiz y en su caso todo lo que tiene que ver con impresiones. Se ha afirmado que trabajaba como su empleado, pero no es real. Se muestra en las mismas fotografías que él tenía su taller. Él tenía su propio taller en este centro de la Ciudad de México. Y pues ese México que vivía una decena trágica del régimen de Victoriano Huerta, eh, y pues esa parte triunfal en el que entra Villa y Zapata en el año de 1914. Todo este tiempo fue un tiempo de cambios, este tiempo que duró hasta el porfiriato, este cambio que José Guadalupe Posada expresó en toda su obra, en alrededor de 15,000 obras ilustradas que aparecieron impresas. Él junto con su editor buscaban adoctrinar al pueblo que no sabía leer y escribir por medio de las caricaturas, por medio de estos dibujos maravillosos que realizaba José Guadalupe Posada. Las imágenes críticas de Posada eran evidencia de la desigualdad e injusticia social existente de la época porfiriana. Cuestionaban su moralidad y su culto por la modernidad. Sin embargo, este trabajo no era de fondo ya que cuidaba su línea editorial. José Guadalupe Posada es considerado un artista popular, proveniente del pueblo que nutrió su obra del imaginario popular mexicano y a quien se dirigió como público. Fue considerado por Diego Rivera como el prototipo del artista del pueblo. Incluso se autoproclamó como hijo de Posada y de la Catrina en su mural Sueño de una tarde de domingo en la Alameda. También es considerado como un precursor del socialismo y él creó estas calaveras que actuaban como gente común. Quiero comentarte que también esta tendencia ya estaba preposada con estos maestros que él estudió, que ya utilizaban estas calacas, estas figuras humanas totalmente con huesos y que daban esta forma de humanismo, con vida. Realizó ilustraciones y caricaturas políticas y él era un artista presente en la vida cotidiana de la sociedad. En su obra, pues vemos realmente los episodios de la vida de nuestro país, describe la sociedad, los tiempos de guerra, de revolución, y pues vivió todos estos cambios tan tremendos, pero algo muy importante eran estos estratos sociales tan marcados, esa elite que describe en sus obras entre las clases sociales, que realmente había un racismo muy, muy grande. Él realmente en esta forma cómica y caricaturesca critica los abusos e incoherencias del régimen porfirista. Te puedo decir que desde el estallido de la revolución hasta la muerte de él, que fue en 1913, trabajó incansablemente en dirigir a los trabajadores.
en dirigir a toda esta parte popular y todo lo hacía en su pequeño taller artístico donde hacía dibujos, grabados y litografías. Eh, este periódico que se llamaba El Quicote y también El Hijo del Aguizote, que fue realmente una arma revolucionaria, reflejaba lo gran dibujante que él era un trabajador inalcanzable y un gran técnico del grabado, realmente maravillosas sus obras del grabado. Él tomaba mucho alcohol y pues no ganaba mucho dinero con esto. Y una tendencia que él tuvo como un apoyo para su economía fue la creación de estas calaveras que fueron una inspiración de su maestro y las humanizó. Eran asociadas con el Día de Muertos, ya que interpretó la vida y las actitudes sociales del pueblo mexicano, representados en grabados con calaveras vestidas de gala, calaveras en fiesta de barrios, en calles urbanas, en las casas de los ricos, dibujó calaveras montadas a caballo, en bicicleta, con las que señalaba toda la lacra social, la miseria y los errores políticos, como esta obra que vemos sobre el huertismo, que es un insecto enorme. Y, y yo quisiera hablar un poco de la Catrina. La Catrina es conocida como la garbancera. Esta garbancera eran estas mujeres mestizas que no aceptaban su condición mestiza, entonces compraban ese polvo de garbanzo, que era garbanzo molido, y les daba una textura blanquizca amarillenta, y con esto se transformaban el color de la piel que ellas mismas no se aceptaban. Ellas utilizaban toda esa moda maravillosa con sus olanes, sus sombreros, y como vemos a la Catrina con su paraguas de olanes. Esto pues está retomada de realmente una mujer de su época. Años después, como ya lo comenté, Diego Rivera eh, lo va a retomar y este grabado que representa la burla de los indígenas enriquecidos durante el porfiriato, que realmente ellos despreciaban sus orígenes y costumbres copiando las modas europeas. Te quiero comentar que Octavio Paz en su libro El laberinto de la sociedad, de la soledad, perdón, que podría ser también el laberinto de la sociedad. La muerte es un ejemplo que refleja las vanas gesticulaciones de la vida, una sociedad que niega la muerte y niega también la vida. Esta es una visión de la muerte compatible con los grabados de calaveras de Posada. Son mexicanas, son un México que no está festejando la muerte, está celebrando la vida después de la muerte, está festejando toda esa honra y ese amor que se le tiene a los difuntos a través de la celebración. No llores por mí, festeja. Las calaveras fueron una fusión de visiones precolombinas, coloniales y populares que más que plasmar un sentimiento solemne y dramático, eran una ilustración jocosa, divertida y llena de vitalidad. ¿Qué tan jocoso puede ser que nos comemos a la misma muerte en calaveritas de azúcar o de chocolate? ¿Qué tan jocoso puede ser que celebramos la muerte con flores y con la comida más deliciosa que puede haber? Esas flores de cempasúchil que adornan todas las casas mexicanas y los altares de nuestros ancestros. Las calaveras de José Guadalupe Posada forman parte de una expresión del arte popular. Son una creación en la que se pierde el nombre del autor y de la época. Quedan plasmadas en la historia, con nuestra Catrina. Finalmente quiero decirte que el maestro Posada vive a través de estas obras. Él murió pues de una forma triste, en la pobreza, con un alcoholismo tremendo. Incluso su cuerpo que fue encontrado en la calle fue depositado en una fosa común, muriendo al lado de miles de cadáveres, formando parte de esa historia que él dibujó tantas veces. Ahora José Guadalupe Posada celebra la vida a través de la muerte, a través de sus obras y de su elegante Catrina, con la que ya comparte su muerte.